Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al rincondelsano.com. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos abordando vídeos sobre farmacología por petición de uno de los suscriptores y espectadores del canal que nos ha pedido que hablemos sobre el haloperidol, un antipsicótico del que vamos a dar buena información aquí de él. Un antipsicótico que además dejé yo en el banquillo porque me centré más en los atípicos o en los de segunda generación, porque son naturalmente los más utilizados y estos ya se utilizan en casos más excepcionales, aunque hay mucha gente que todavía sigue tomando haloperidol, ¿de acuerdo? Así que vamos a abordar el contenido sobre el haloperidol, además muy interesante, prestarle buena atención. Recordar que el carácter del vídeo es a título informativo y divulgativo y toda la información que yo dé aquí no es un sustituto para las indicaciones o pautas que os haya recomendado vuestro médico, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que ya adopto una postura muy objetiva con el consumo de muchos medicamentos. Yo he desaconsejado ya el uso de antipsicóticos, además de manera fuerte. Yo sé que hay personas que a lo mejor no coinciden con mi opinión, pero como digo, esto ya es una parte subjetiva, o sea, nadie la pide, eso no hace falta que la tengáis en cuenta. Yo, como digo, lanzo un poco mi postura y mi manera de ver, y recordar de todas maneras que no sé por qué a lo mejor alguno está trabajando para alguna farmacéutica, que lo puedo entender, pero recordar que las farmacéuticas son una empresa, ¿vale? O sea, que su objetivo es la recaudación de ingresos y de beneficios a costa de la salud de las personas. Entonces, yo no digo que sean malos y que los médicos los indiquen solamente por dinero o tal, esto ya es entrar en un debate un poco absurdo, pero recordar que es una empresa y su misión es recaudar ingresos. Además, en el siglo pasado, la empresa SmithKline, una farmacéutica bastante conocida, recaudó muchos millones de dólares gracias al diseño de estos antipsicóticos, sobre todo los clásicos como el haloperidol, el droperidol o la flufenacina, y además tuvieron muchísimo éxito, ¿de acuerdo?, para el tratamiento de la esquizofrenia y los episodios maníacos. Claro, luego no se dice las personas a las que les jodió la vida, ni que les dejó trastornos ya irreversibles, pero bueno, sale ahí el éxito y el dinero, por eso yo estoy un poco en contra siempre de estas cosas, pero bueno, como digo, es mi opinión y cada uno, pues naturalmente hay personas que son bastante más sensibles o en este tipo de temas, como digo, no lo tengáis en consideración, pero hay que decirlo también, ¿de acuerdo? Bueno, el haloperidol es un antipsicótico clásico, típico también se le puede llamar, tranquilizantes convencionales, en algunas personas les llaman. El haloperidol está indicado para el tratamiento de la esquizofrenia y también los episodios o trastornos maníacos, y ya en casos muy excepcionales, raro para la ansiedad, sobre todo una ansiedad que curse con agitación nerviosa, pero especialmente indicado para la esquizofrenia, ¿de acuerdo? Bien, el haloperidol es un antipsicótico clásico no selectivo. Los clásicos o los antipsicóticos típicos ya no se están utilizando, ya se están sustituyendo por los atípicos o antipsicóticos de segunda generación, como hemos hablado aquí de algunos, como la risperidona, el aripiprazol, la lurasidona, la quetiapina, la olanzapina, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque son más selectivos por algunos receptores de dopamina, algunos son agonistas, no son antagonistas, o sea que digamos que median un poquito la liberación de esa dopamina, y estos, los de segunda generación, pues tienen menos efectos adversos, ¿de acuerdo? Que es al final lo que se busca, el mantenimiento del tratamiento, para que la persona no se muestre reacia o lo rechace, debido a la cantidad de efectos adversos que está sufriendo. Es un derivado de las butirofenonas, como el droperidol, que es otro antipsicótico clásico. Un grupo de sustancias químicas que destacan por llevar un anillo de piperidina. Es un antagonista fuerte de los receptores de dopamina y, como digo, al principio no selectivo, o sea, no es por selectivo de los receptores D1, D2 o D3, que son los que están más relacionados con la psicosis, no, todos, D1, D2, D3, D4 y D5. El metabolismo del haloperidol es hepático por la citocromo, bueno, no, muchas veces no lo pongo, pero normalmente siempre es la CYP2D6 y la CYP3A4, así que tener cuidado. Bueno, el médico tendrá el control, pero consumir fármacos que se metabolicen por estas vías, ¿de acuerdo? Las dosis pueden variar de 1 a 10 miligramos dependiendo de la persona, el tiempo que lleve y cómo se esté llevando esa esquizofrenia, ¿de acuerdo? Hay personas que están muy bien estabilizados con 2 o 3 miligramos y hay personas pues, que hay que darle dosis incluso mayores de 10 miligramos. De todas maneras, por encima de 7 miligramos y medio, las dosis ya son peligrosas, ¿de acuerdo? Bastante peligrosas. Y como digo, no lo digo yo, dejo siempre la referencia bibliográfica en la descripción, que es en donde yo baso toda la información que lanzamos en este vídeo, ¿vale? Que no me la invento. Así que, como siempre, aconsejo a que estudiéis esa información. Bien, la vida media del fármaco es de 14 a 35 horas, aunque, ojo, los antipsicóticos, esto lo suelo decir yo siempre, tienen un pico máximo, normalmente en este caso del haloperidol, de 4, 5, 6 horas, generalmente de 4 horas, que es donde la persona va a estar más estabilizada o va a estar, digamos, más tranquila.
O sea, va a ser muy complicado que haya una alteración de la conducta durante estas horas. Las primeras, especialmente a las 4, que es cuando se alcanza el pico máximo, la concentración máxima del fármaco. Pero la vida media, cuando hablamos de vida media o semivida, de 14-35 horas, significa que a partir de las 14-15 horas la concentración en fármaco se ha reducido a la mitad y por tanto esa persona ya no está tan estabilizada. Normalmente muchos metabolitos siguen circulando por sangre y el hígado sigue metabolizando el fármaco, pero esto quiere decir que esa persona ya, digamos, no está estabilizada, no está, digamos, fuertemente unida al tratamiento. O sea, está ligeramente controlada, pero hay personas que, dependiendo un poco, como digo, ese grado de exaltación, pues pueden experimentar, digamos, algún ataque de esquizofrenia cuando haya pasado la vida media, ¿de acuerdo? Que de todas maneras, si hay un buen control, no tiene por qué haber problemas. Síntomas extrapiramidales es el efecto secundario más frecuente. Además, lo sufren 1 o 2 de cada 10 personas. Es más, es que hay más posibilidades de que lo sufras de que no. Los síntomas extrapiramidales fue una de las cosas por las que se ha considerado no indicar el uso de haloperidol en la práctica clínica y dejarlo para uso reservado, en función también del médico y de la persona, y si acude al hospital por algún otro problema. Además, el haloperidol también se utiliza como antiemético para evitar sobre todo inducir el vómito. Hay personas a lo mejor que tienen muchas náuseas, sobre todo cuando llegan al hospital y tienen que recibir una operación, han tomado una gran cantidad de fármacos, pues para evitar las náuseas o el vómito se utiliza el haloperidol. A veces se combina con ondansetron, pero bueno, es irrelevante esta información, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, que se utiliza también con ese objetivo. Como digo, efecto secundario más frecuente, síntomas extrapiramidales, por ejemplo, la catisia, la dicinesia, movimientos involuntarios, sobre todo en la cara, en los brazos, extremidades. También aumenta los niveles de prolactina, la hiperprolactinemia. Recordar que la hipófisis, algunas células de la hipófisis liberan dopamina para regular los niveles de prolactina. Si la dopamina está tirada por el suelo, los niveles de prolactina se elevan y además se produce una retroalimentación también negativa. ¿Por qué? Porque cuanta más prolactina tengo, menos dopamina voy a tener. Y la prolactina, ya sabéis que aumenta la expresión de las células lactotropas, por lo que puede aumentar el apetito y la ginecomastia, sobre todo en mujeres. Es más, es que el 60% de las mujeres o más que se tratan con el haloperidol tienen riesgo de sufrir ginecomastia, y la sufren, como digo, 60-70%. Y también hay un efecto secundario también bastante común, que es el sobrepeso y el aumento de los triglicéridos en sangre, ¿de acuerdo? Y lo sufren más del 75% de las personas, especialmente mujeres, que es el sexo más afectado por este efecto secundario. Así que mucho ojo si tomáis haloperidol y queréis controlar vuestra línea. Ya sabéis que no significa que por tomar haloperidol vais a subir de peso. Si luego hay un control en la dieta, hay un programa de entrenamiento adecuado y se practica actividad física y estamos físicamente activos, pues en principio esa pérdida de peso estaría anulada. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen los antipsicóticos, como hemos hablado muchas veces? Al antagonizar con los receptores de dopamina y dejar que la dopamina no tenga presencia en el cerebro, se produce un estado de anedonia, especialmente porque bloqueas los receptores D2 y D3, que son los antianedónicos. Entonces, los antianedónicos, lo he dicho bien, digamos la pérdida de placer. No te va a apetecer hacer nada, que es lo que pasa muchas veces. Y además también, al antagonizar los receptores D2, también esa persona puede tener un déficit de atención. No sé si a lo mejor, bueno, yo en mi caso puedo hablar además de manera fiel porque uno de mis familiares, mi tío, está bajo tratamiento con antipsicóticos, y es que sé perfectamente cuáles son los efectos adversos que produce, pero es que lo vivo en persona, ¿de acuerdo? Que lo veo prácticamente casi todos los días. Entonces, uno de ellos es el déficit de atención. A veces puede dar lugar a hiperactividad, pero el déficit de atención le pasa a personas que toman antipsicóticos, especialmente a la hora de memorizar o recordar cosas. Por ejemplo, le mandas un recado a esa persona y se lo olvida, o le estás hablando y no presta atención. Es como, últimamente Juanito o Pepito no se entera de nada. Le digo cosas y me hace caso omiso, como si le hablase a la pared. Y es por el antipsicótico, porque bloquea los receptores D2 y D3, que son los que están sobre todo relacionados también, que son los más importantes al final, los que se busca bloquear con la toma de antipsicóticos. Entonces, al tener la dopamina muy baja, voy a producir una pérdida de placer, voy a sentir una pérdida de motivación por realizar esfuerzos físicos, ir a trabajar, relacionarme con otras personas, estudiar, leer un libro, aprender, etcétera. Todo este tipo de situaciones pues se van a ver mermadas. Recordar también, que esto lo dejo como añadido, que la esquizofrenia tiene una fuerte relación con la dieta. ¿De acuerdo? Os aconsejo que le echéis un vistazo al libro La alimentación, la tercera medicina, escrito por Jean Seignelay, que fue uno de los médicos franceses más importantes del siglo pasado, un médico muy prestigioso.
y además con referencias bibliográficas también muy importantes sobre la esquizofrenia y el consumo de alimentos que puedan empeorarla, como por ejemplo los cereales, especialmente la gliadina. Es más, a los pacientes que tienen esquizofrenia y se les somete a un test de anticuerpos, casi siempre más del 20% muestran anticuerpos contra la gliadina, que es la proteína más problemática del gluten. Así que mucho ojo con esto, porque aumenta la permeabilidad intestinal y se cree que el 70-80% de las personas que tienen esquizofrenia sufren de permeabilidad intestinal. Así que hay que corregir también este problema, ¿de acuerdo? La permeabilidad y diferentes nutrientes, como son el exceso de cobre, que puede alterar también los trastornos a nivel nervioso, la deficiencia de zinc y de magnesio, de vitamina B6, también es muy importante tener esto en consideración, ¿de acuerdo? Incluso la permeabilidad intestinal puede favorecer la entrada de muchos antígenos y patógenos a la sangre y provocar, digamos, una excesiva expresión de la dopamina beta descarboxilasa, que es la enzima que se encarga de degradar la dopamina y convertirla en noradrenalina y a su vez adrenalina, que es, digamos, que estos neurotransmisores son los que van a producir más esa agitación nerviosa y esa exaltación, ¿de acuerdo? Además también, al degradarla, digamos, reducir o evitar esa unión de la dopamina con los receptores de dopamina, pues se va a producir una hipersensibilidad también a la acetilcolina. De ahí que estén también más acusados los síntomas extrapiramidales. Como digo, esto es información adicional que yo doy, pero para que lo tengáis en cuenta que hay que tratar también a nivel intestinal a la persona que tiene esquizofrenia. O si tú sufres de esquizofrenia, estás con haloperidol o con cualquier otro antipsicótico, ya sea típico o atípico, que tengas en consideración la permeabilidad intestinal y que optimices tu nutrición, porque puede ser que el déficit nutricional pueda estar empeorando esas crisis nerviosas, ¿de acuerdo? Además, lo ideal siempre, y está contraindicado el uso de antipsicóticos a largo plazo. Yo sé que muchas farmacéuticas y médicos lo recomiendan, es que si dejas el fármaco puedes luego tener más efectos secundarios, como digo, es un poco defensa contra los fármacos, pero es que realmente, ya dejaré, como digo, abajo los estudios en la descripción del vídeo que están recomendando todo lo contrario, incluso otros médicos, que el uso a largo plazo de los antipsicóticos puede traer muchos problemas. El 37-44% de las personas, además, que toman antipsicóticos desarrollan pseudoparkinsonismo al cabo del año, que es una especie de Parkinson localizado, sobre todo en manos y pies. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? El sobrepeso, la hiperprolactinemia, el deterioro cognitivo, que son muchas cosas, ¿sabes? Que no lo digo yo, que lo dicen los estudios. Entonces, y toda la información y la bibliografía que hay detrás del consumo de antipsicóticos y todo eso hay que tenerlo en consideración, ¿de acuerdo? Como digo, no quiere decir que sean malos o que no te estén sirviendo. Claro, va a haber personas que se vean muy beneficiadas y en más han ayudado a muchas personas, ¿de acuerdo? A controlar y gestionar bien esas crisis de esquizofrenia. Así que, como digo, hay que luego estudiar cada caso y personalizar en detalle todas las recomendaciones. Pues nada, espero que os haya ayudado el vídeo. Disculpar un poco la tardanza por esta información adicional que creo que puede ser de interés. Espero que os haya servido de ayuda y, como siempre, más información en la caja de la descripción y dudas y sugerencias a través de comentarios. Un abrazo muy fuerte a todos y todas. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.